Mateo, capítulo 28, verso número 18. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días domingo. Solo hay un solo Dios. Este es el tema número 5. Tema número 5. Y el tema de esta mañana se va a titular 3 en persona. ¿Okay? Vamos ahora ya a adentrarnos un poco más a estar estudiando las personas de la Trinidad. Y vamos a llegar a la conclusión de qué significa que Dios es uno, pero que son 3 personas. Y vamos a analizar, vamos a tratar de explicar. Hermanos, yo sé que esta doctrina es un poco compleja. A lo mejor lo que voy a hablar ahorita, a lo mejor a muchos les causa como que es pesado, es teología más avanzada, pero hermanos, es importante que sepamos esta doctrina porque lamentablemente hoy muchos oran de una manera, razonan de cierta manera y hay algunas cosas de costumbres que podemos diferir, hermanos. O sea, por eso hay muchas, vamos a poner así, muchos pensamientos, ¿no? Que están los adventistas, y están los sabatistas, y están los pentecostales, y están los luteranos. O sea, hay varios así, hermanos. Pero, por sí de los adventistas, pues sabemos que es una secta. De los mormones lo mismo, los testigos lo mismo, son una secta. ¿Por qué una secta? Porque no se conforman a lo que la palabra de Dios dice. Por eso son una secta. Porque ellos sacaron una verdad de su mente. Tienen un poco de la Biblia, pero no es la verdad. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. No lo que un hombre dice, lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, hermanos, en esta sesión vamos a analizar esta gran verdad, pero que contiene una gran paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que Dios es uno, revelado en 3 personas. No son 3 dioses. ¿Okay? No son 3 dioses, es un solo Dios, pero que se ha revelado en 3 personas. Este es uno de los motivos, hermanos, por los cuales muchos o algunos no aceptan la Trinidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que un solo ser se ha manifestado en 3 personas? ¿Cómo es eso? Bueno, Dios es uno en esencia. ¿Qué quiere decir? Dios tiene atributos, Dios tiene un carácter, Dios toma decisiones, y cuando Dios toma una decisión, los 3 tomaron una decisión. ¿Ok? No es, el Hijo tomó una decisión y, híjole, después se entera el Padre que tomó esa decisión. No. Significa, cuando Dios toma una decisión, los 3 tomaron una decisión. Pero Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de un solo ser. A primera vista, hermanos, parece como si la comunidad cristiana estuviera confesando fe en 3 dioses, lo cual violaría el principio de monoteísmo. Monoteísmo es de uno. Sin embargo, como ya hemos mencionado y mencionaremos, el concepto de la Trinidad es paradójico, pero no contradictorio. Voy a explicar qué es una paradoja para que entendamos qué es esto. ¿Okay? Paradoja, la palabra paradoja, se basa en un principio o un prefijo de una raíz griega que significa al lado de. Esa palabra para significa al lado de. Por decir, como significa parakletos, que es la palabra griega para Espíritu Santo. Parakletos significa el que está al lado, el que está ayudando. Esa es una paradoja. Paradoja es al lado de. Entonces, cuando nos referimos a ministerios, por decir, paramédicos, ¿qué es un paramédico? Alguien que está apoyando, que está al lado de un médico. No es un médico, es alguien que está al lado de un paramédico, ¿no? Un paralegal, que está apoyando, está al lado de.
Entonces tenemos en mente organizaciones y gente que trabaja al lado de otros. De la misma manera, hermanos, una parábola es algo que está al lado para explicar un punto. O sea, cuando Jesús dio la parábola del sembrador, ¿qué estaba apoyando? ¿Qué estaba dando a querer entender? Que van a haber muchos que oigan la palabra, pero que no todos van a creer por diferentes circunstancias. O sea, a lo mejor tú sabes que tú estás recibiendo la palabra, pero ¿sabes por qué no crees? Porque a lo mejor tienes muchos espinos en el corazón, o sea, tienes muchas preocupaciones. Y tú piensas que Dios no puede hacerlo, tú tienes que hacerlo. ¿Y qué dijo Cristo? Que cuando la palabra entra en espinos y cardos, ¿qué pasa con ella? La ahogan, ¿verdad? O sea, tienes muchas preocupaciones, estás afanado tanto por la vida, ¿verdad? Queriendo lograr tus propios planes, tus propios sueños. Entonces, cuando yo te predico la palabra o predicamos la palabra acá, tú vienes acá, pero ¿sabes por qué no cambias? O sea, ¿sabes por qué no hay un cambio en ti? Por eso estás tan afanado. O puede ser que, como dice el que cayó en Pedregales, ¿qué pasó con él? Dice que la recibe con gozo, o sea, tú dices, sí, yo quiero hacerlo, sí, pero cuando viene una prueba, en todo ese periodo de prueba tú te alejas aquí, o sea, no te vemos. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Por qué ya no venías a la iglesia? No, hermano, es que he pasado cosas muy difíciles y no he podido venir. ¿No has podido venir? No, más bien, tú piensas que como te está pasando eso, Dios es injusto. Porque si tú vienes a la iglesia no te tiene que pasar nada. Ese es un hombre que es la semilla donde cayó. En Pedregales. ¿Te das cuenta? La parábola al lado es algo que apoya lo que ya se ha enseñado. Entonces, hermanos, podemos decir que una paradoja se refiere a algo que cuando se coloca al lado de algo más, parece ser contradictorio, hasta que un examen más de cerca revela que no es así. Otra vez, una paradoja es algo que se refiere a algo que cuando se coloca al lado de algo más, parece ser contradictorio, pero cuando se estudia más profundamente, nos damos cuenta que no es así. Entonces, hermanos, no solo con la Trinidad, hay varias doctrinas en las Escrituras que parecen una paradoja. Por decir, la doctrina del mal. ¿Quién es el origen del mal? Dios no es, pero Dios controla el mal, sí. Y eso es una paradoja, porque si nosotros decimos que Dios es santo, entonces quiere decir que Dios permite que el mal actúe. La respuesta es sí, pero Dios no es el origen del mal. Y eso parece una paradoja. Porque nosotros decimos, no, es que el mal es del diablo. A ver, no, hasta el diablo hace lo que Dios le dice. Y lo que Dios le permite, ¿eh? El diablo no hace lo que quiere. El diablo hace lo que Dios le permite hacer. Entonces, la fórmula cristiana, hermanos, de la Trinidad, es Dios es uno en esencia en tres personas. Y puede parecer contradictorio porque estamos acostumbrados a ver a un ser como una persona. No podemos concebir como un ser puede estar contenido en tres personas y aún así ser un solo ser. Eso es lo que nos cuesta entender. En este sentido, la doctrina de la Trinidad es misteriosa, perturba la mente cuando pensamos en un solo ser que es absolutamente uno en esencia, pero en tres personas. Juan capítulo 10, verso 25. Vamos a adentrarnos, ahora voy a decir otro concepto. Ahora vamos a ver el concepto de persona. ¿Qué cosa es una persona? Porque decimos tres personas. ¿Qué cosa es una persona? Bueno, quiero leer este pasaje para que vean cómo cuando Jesús se refiere al Padre, se refiere como una persona, como alguien que está tomando decisiones, como alguien que tiene voluntad, como alguien que tiene atributos, que piensa, que se enoja, que está alegre, que decide, que destruye. Dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, Dios también castiga, decide destruir naciones, decide destruir reinos. Sí, hermanos.
O sea, Dios es el que ha decidido lo que tú ves, que todos esos países africanos tengan niños en desnutrición y están inflados por tantas lombrices. Dios ha decidido que así sea. Y todos esos incendios que hay en California, Dios ha decidido que así sea. Sí, Dios ha decidido. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, al fondo que nosotros no vemos. No vemos, pero que Dios sí las ve y toma decisiones. Juan 10:25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, como mi Padre que me las dio, o sea, una persona, alguien que decidió, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, eso es interesante, uno somos. ¿A qué se refiere? Que Él y yo pensamos igual. Hermanos, cuando decimos aquí, Dios es uno, tenemos que imaginarnos el matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán, ¿a qué se refiere? Una sola carne. Sí, un solo cuerpo, pero pues eso va a ser imposible, o sea, siguen siendo dos personas, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el matrimonio, en el seno del matrimonio, en la parte más penetrante del matrimonio, debe haber un solo pensamiento, debe haber un solo sentir, debe haber un solo camino por el cual los dos vamos a ir. No es cada quien tiene sus sueños, eso no es. Cada quien decide cómo gasta su dinero. No. Somos un solo ser. O sea, decidimos que ambos decidimos que somos uno. Sí, somos dos personas que pensamos y vemos las situaciones de una manera distinta, pero cuando vamos al seno matrimonial, estás en la mesa de tu casa, en la cama de tu casa, estás a lo mejor en el coche, los dos van ahí y él va manejando o ella va manejando. Cuando hablan, ¿a dónde tienen que llegar? A un solo pensamiento. A un solo pensamiento. ¿Y cuál es la mayor muestra de que son un solo ser? La parte íntima. La parte íntima. Cuando hay intimidad entre las personas del matrimonio, no solo es algo físico, es algo espiritual, sus espíritus. Por eso dice la palabra en Corintios: quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? O sea, no solamente contaminas tu carne, contaminas tu ser, tu mente, porque es un solo cuerpo. Cuando vemos que Dios es uno, a eso nos referimos, que Dios es uno en todo. Cuando decide Dios, los tres deciden de una manera perfecta. Cuando el matrimonio no llega a eso, hermanos, va a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque cada quien va por su camino. Eso no es un matrimonio. Cada quien decide lo que quiere. Eso no es un matrimonio. Yo decido que mi hijo debe ser educado así y él decide que no, que de esta manera. Ese hijo va a la perdición. ¿Por qué? Porque los dos tenemos que tener claro hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra familia, los dos, no es cuando salga más, pues te echo la culpa a ti, ¿no? Así acostumbramos, nos sale algo mal, tú tienes la culpa, tú decidiste. Entonces, hermanos, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
O sea, lo que respaldaba que Jesús era uno con el Padre o es uno con el Padre son los milagros que Él hizo. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, ¿qué es la cosa que distingue, hermanos, a un ser humano de un antílope? O a un antílope de una uva. ¿Qué es lo que lo distingue? La esencia, la naturaleza. La palabra griega para cosa, es la palabra griega ousios. Ousios, y significa su sustancia. Apenas estaba yo leyendo una noticia que Japón ya dio luz verde en su país para hacer pruebas de combinar humanos con animales, genéticamente hablando. ¿Por qué eso es imposible? Por la esencia. ¿Tú sabías que, por decir, en una transfusión de sangre, a un humano no se le puede meter sangre de un mono? Aunque digan que somos muy cercanos, la sangre más cercana al ser humano es la de un cerdo. Pero aún así, ¿qué? No se puede. ¿Por qué? La esencia. La cosa de la deidad, hermanos, la esencia, lo ousios, es lo que Dios es en sí. Cuando la iglesia declara que Dios es una esencia, está diciendo que Dios está una parte en un lugar. No está diciendo que está una parte en un lugar y otra parte en otro, sino que Dios es un solo ser. Dios no se divide. Dios no está una parte acá y otra parte allá, no. Dios es un solo ser. Entonces, parte del problema que tenemos para explicar cómo Dios es uno en ser, pero en tres personas, es que esta fórmula deriva del latín, la palabra persona, la cual derivamos persona y viene su principal o su función principal en el latín era como un término legal o un término utilizado en artes dramáticas. El punto es esto, se acostumbraba que actores de mucha experiencia representaban más de un papel en una obra. Y los actores distinguían sus personajes usando máscaras. ¿Has visto esas máscaras que estaban una triste y una contenta? Así se utilizaba, se ponían las máscaras y ejemplificaban otra persona. Otra persona. Por eso, hermanos, cuando Tertuliano dijo que Dios es un solo ser en tres personas, estaba diciendo que Dios existe simultáneamente como tres roles o personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, un solo ser. Colosenses 1:15. Entonces, cuando decimos persona, hermanos, persona es que tienen roles distintos, pero el pensamiento es el mismo. Colosenses 1:15. Vamos a entrar ahora a otro concepto. Entonces, Dios es uno, Dios es tres personas. Cuando decimos personas, hablamos de roles, pero no hablamos de que la esencia es la misma, hermanos. O sea, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. ¿Es más Dios el Padre que el Hijo? No. Recuerden cuando hablamos la primera persona de la Trinidad, no hablamos de estatus, hablamos de revelación. El primero que se reveló fue el Padre. Y ahora les voy a explicar por qué le decimos el Padre. Otra les voy a explicar por qué. No es Padre porque Él es el papá de todo. No le llamamos por eso Padre. Les voy a explicar ahorita por qué se le dice Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. A ver aquí. ¿Quién es la imagen? Cristo. Del Dios invisible. O sea, ¿cómo? Ahí Dios es el Padre. ¿Qué significa? Que la revelación, o sea, Dios es invisible y decimos, ¿y cómo podemos conocer a Dios? O sea, Dios está allá y Dios nos ha hablado, sí, con truenos y con fuego, pero ¿cómo puedo saber cómo es Dios? O sea, yo quiero saber, o sea, cómo piensa Dios y toda la cosa. La manera es Cristo. Cristo es esa manifestación palpable. ¿Tú quieres conocer a Dios de verdad? Necesitas estudiar a Cristo, no a María, a Cristo.
porque Él es la imagen, o sea, algo visible de lo que era invisible, o de lo que es invisible, el Padre. El primogénito de toda creación, o sea, lo primordial, lo más importante, no significa lo primero creado, lo más importante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vean lo que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra, subsistir. Tenemos dos palabras acá importantes que debemos analizar, subsistencia y existencia. ¿Cuál de las dos se ocupa para la Trinidad? ¿Subsistencia o existencia? Bueno, vamos a definir qué es esto. ¿Qué quiere decir que las cosas subsisten en Cristo? Bueno, que Cristo es la cabeza y todo está debajo de Él. Él las gobierna, Él las hace existir, Él las hace vivir. Cada persona en la Trinidad subsiste o existe bajo la presencia de la deidad. O sea, los tres son Dios. La subsistencia, hermanos, es una diferencia dentro del alcance del ser. O sea, todas las personas en la divinidad tienen todos los atributos de la deidad. Todos. Entonces, y existir significa, viene de una palabra griega o latina, más bien latina, que es una palabra compuesta. Y ex significa fuera de, y ester significa estar. Entonces, esto se refiere a un ser puro que no depende de nada para existir. Nosotros no tenemos existencia. ¿Por qué? Dependemos de muchas cosas. Por decir, dependemos del oxígeno, dependemos del agua, dependemos de la comida, dependemos de un buen clima, de muchas cosas dependemos. Pero alguien que existe es que es eterno. Solamente Dios tiene ese atributo. Nosotros somos inmortales. ¿Cuál es la diferencia entre inmortal y eterno? Que eterno no tuvo un principio. Nosotros sí tuvimos un principio. ¿Cuándo? Cuando fuiste engendrado. Cuando fuiste engendrado, ahí tuviste un principio. Alguien que existe tiene el poder de ser dentro de sí, pero de ningún modo es criatura. Hermanos, Dios no existe del modo que existen los seres humanos, porque eso haría de Dios una criatura, dándole existencia derivada o dependiente. Más bien decimos que Dios es, y Dios es, no está llegando a ser ni cambiando. O sea, Dios no cambia, Dios no tiene que acoplarse a los nuevos pensamientos, no. Dios sigue siendo. Dios es el mismo eternamente, así que decimos, Dios es un ser. Entonces, hermanos, vamos a entrar un poco a Dios es el Padre. Dios el Padre. Vamos a analizar ahora Dios el Padre. Entonces, habiendo analizado esto, hermanos, vamos a analizar un poco a Dios el Padre. ¿Qué sabemos que es de la misma esencia, la eternidad, con los mismos atributos? Y el hecho de llamarse el Padre no quiere decir por ello que es mayor a todos. El título Padre, hermanos, caracteriza y se aplica únicamente a la primera persona de la Trinidad, lo que lo distingue absolutamente de las otras dos. Vamos a ver varios pasajes donde vemos esta diferencia. Por decir, Mateo 23:9. Entonces, hermanos, Dios existe desde el principio y Él no requiere nada. No requiere nada. Y las tres personas subsisten, ¿en qué parte? ¿En qué punto? En la deidad. Los tres son Dios. Cuando decimos subsistir, es que los tres tienen los mismos atributos, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma existencia, tiene la misma inmutabilidad, la misma eternidad, pero los tres son un solo ser. ¿Significa qué? Los tres, o Dios es eterno. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Cuál?
Aquí está hablando Jesús. Uno es vuestro Padre. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Vamos más adelante. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Ahora estamos estudiando Dios el Padre. Vamos a llevar esta sesión y la que sigue estudiando Dios el Padre. Ya la sesión pasada vimos cuál fue su rol dentro del Evangelio. Él diseñó el Evangelio. Él decidió que su Hijo viniese a este mundo. Él decidió que la única manera de que se puede salvar a alguien es por la fe. ¿Y eso qué implica? Derramamiento de sangre, hermanos. O sea, por eso se dice en Romanos que la paga del pecado es, ¿de dónde saca ese principio? De los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, ¿qué llevaba? Un corderito. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién murió por los pecados? Jesucristo. Y por la fe se nos es imputada una justificación. ¿Qué cosa es justificación? Significa que tú delante de Dios eres culpable. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión de que eres culpable? La ley. La ley dice que eres culpable, que somos culpables. Pero Jesucristo ya cumplió la ley. Y por la fe se nos es imputada a nosotros que ya cumplimos la ley. Por lo tanto, Dios nos ve justos. Justo, ahí viene justificación. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Que Jesús no era bueno? Entonces, ¿por qué dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahí Dios es el Padre. ¿Por qué dice eso Cristo? Bueno, la respuesta es porque Jesús mismo lo da. Los mandamientos tienes. ¿Quién reveló los mandamientos? El Padre. El Padre reveló, y los mandamientos es un reflejo del carácter de Dios. O sea, lo que Cristo le está diciendo: Maestro bueno, ¿qué cosa haré? Nadie puede llamarse bueno, hermanos, si no se ha medido con la ley. Por eso cuando dicen: no, es que esa persona es bien buena, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? O sea, ¿con qué medimos que alguien es muy bueno? Es que le da de comer a los niños. Pues eso cualquiera lo puede hacer. No, es que, como por decir, como este hombre que hizo, ¿han visto esa película de Todopoderoso? Y que la hizo de Dios, un negrito él, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Ese hombre es ateo, pero él da anualmente $2 millones a fundaciones. Ay, qué bueno, ¿va? Pero es ateo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo medimos que alguien es bueno? La ley. Si tú no estás cumpliendo la ley de Dios, hagas lo que hagas, tú eres un malo. Porque eso no lo decide la gente, lo decide Dios. Entonces, aquí yo te puedo llamar a ti que eres bueno, sí. ¿Por qué? Porque si has creído, tú eres bueno. No por los méritos tuyos, sino por los méritos de Jesucristo. 1 Corintios 8:5. Todo lo que debemos entender, hermanos: Dios se le llama el Padre a la primera persona de la Trinidad porque Él es el origen. Él es el origen. ¿De qué? De la revelación. De la revelación. O sea, uno de los motivos por el cual Jesucristo vino es porque el Padre quiso revelarse, darse a conocer. Por eso, hermanos, ya no hay más revelaciones de que sueño y todo. ¿Por qué ya no? Porque la manera más grande que Dios ha dado para revelarse a sí mismo es Jesús. ¿Qué otra más grande revelación podríamos tener?
Ya no. La más grande ya vino. La imagen del Dios invisible ya vino. No necesitamos otra cosa. Ya no. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, según el hombre, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuál? El Padre. Ah, ya ves, ahí dice que el Padre no. Lo que está hablando Pablo aquí es que, vean lo que dice, del cual proceden, o sea, Él es el origen del conocimiento de Dios. O sea, la gente cuando hace dioses, lo hace bajo sus términos. Yo quiero el Dios de los traileros. ¿Cómo será ese Dios? Pues yo creo que también hace trailero, ¿no? ¿Y todo trailero cómo es? Pues come donde puede, duerme donde puede. Y como dijo esa novela, ¿no? 2 mujeres, un camino. Y era trailero ese hombre. Hacía de ser ese Dios, ¿no? ¿Cómo era el dios Zeus? Pues era como los griegos. Los griegos tenían muchas mujeres y también tenían muchos hombres. Es más, los griegos tenían el pensamiento que era mejor meterse con hombres que con mujeres. La mujer la tenían solamente para reproducirse, porque ellos tenían niveles de griegos. O sea, el griego máximo, el griego ateneo. Ese era como que el hombre superior. Después ya venían los de Corinto, venían los de Éfeso, o sea, se iban dividiendo entre hombres. Y al final de toda la cadena, ¿quién estaba? La mujer. La mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos reproducirnos, si no, ¿cómo? Y así eran los dioses de los griegos. ¿Se dan cuenta? El pensamiento de los dioses de los hombres es ellos mismos. No, Dios no tiene que ver con eso. Por eso es de que, no, pues todos adoramos al mismo Dios. Perdóname, pero no. Tu Dios es producto de tu imaginación. Nuestro Dios es algo que Él ha revelado. ¿Quién? El Padre, porque Él es el origen de la revelación de Dios. Por eso se le llama el Padre. Nosotros, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de... ¿Por qué dice por Jesucristo son por medio de Él todas las cosas? Porque recuerden que Cristo es el Logos, y Logos es hablar. Cuando vemos en el Génesis 1, 1 y 2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. Logos. En Él fueron creadas, ¿qué? O sea, cuando Dios habló, empezó a revelarse. ¿Por medio de quién? De Logos, Cristo. Por eso les digo, es complejo, pero si vamos tomando la ilación y teniendo bien en claro esto, hermano, nuestra teología va a ser muy, muy fuerte. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que aunque fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ah, ya ves, ahí dice que es Padre de todos. Quiere decir que todos somos hijos de Dios. En el mundo, todos somos hijos de Dios. No, hermanos. El contexto de la carta es que le está hablando una iglesia que tenemos diferentes, vamos a ponerlo así, emblemas que nos hacen ser parte del cuerpo. ¿Cuál? Bautismo. Solamente hay una iglesia
una iglesia. ¿Cuál? Los que creen en Jesús. Todos los demás no son iglesias, son congregaciones. ¿Ok? Aquí es una congregación en Apizaco. Y tenemos una iglesia hermana en Tultitlán. Y otra iglesia hermana en México. Y otras iglesias hermanas alrededor. ¿Pero Dios ve esas iglesias así nomás? No, Dios ve un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos adoramos bajo la revelación que Dios ha dado. Cualquiera que no adora bajo esa revelación no es iglesia. No es iglesia. Solamente que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Dice, varias fe, varios bautismos. No, solamente hay uno. Un Dios y Padre de todos. ¿De quiénes todos? De todos los que somos de la iglesia. De todos los que somos de la iglesia. Dios no es Padre de todos en el mundo. No. Dios es Padre de los que han recibido la revelación. ¿A quién? Cristo, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les es potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Dios es Padre de todos los que han recibido su revelación. Cuando Pablo en el pasaje de Efesios habla de Padre de todos, parecía decir que todos son hijos de Dios, pero no. Lo que está diciendo en el contexto es que Dios hizo la creación, hizo el ser humano, y de esa humanidad pecadora se reveló a los mandatos del Padre. Vino la iglesia, la cual está unida por el Espíritu en un solo cuerpo. Hermanos, en la teología hebrea se consideraba a Dios como creador y por tanto como Padre de la creación y del hombre. Lo voy a leer rápidamente el pasaje. Isaías 64:8, allá anótalo, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. ¿Por qué se le llamaba Padre? Porque Él es el origen de la vida. Él es el origen de la vida. Él es el origen del conocimiento. Él es el origen de la sabiduría. Él es el origen del avance tecnológico. Él es el origen de todo lo que vemos. Todo. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por eso, hermanos, para los israelitas era inadmisible que Jesús se hiciese llamar su hijo, porque no entendían que la revelación dada por Dios acerca del Hijo era que Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es el verdadero Israel. Entonces, hermanos, cuando hablamos de ser hijos de Dios, no solo es un título. No, tiene que ver con que participamos de la naturaleza de Dios. Por eso dice que somos engendrados de Dios. Lucas 6:36. Entonces, cuando somos hijos de Dios, no solamente hablamos de un título. Yo soy hijo de Dios. Hablamos, hermanos, de participar de su naturaleza. Nuestra carne es pecadora, pero nuestro espíritu vive. Y ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, estos pasajes toman más sentido. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre. ¿Qué quiere decir Cristo con eso? Que ahora podemos ser misericordiosos porque la naturaleza de nuestro Padre está en nosotros. ¿Qué cosa es ser misericordia? Darte lo que no mereces. Darte lo que no mereces. O sea, misericordia no es de que, ay, pobrecito, no ha comido, pobrecito. No, eso no es misericordia. Eso es que tienes lástima, compasión. No. Misericordia es que Dios actúa a pesar de que tú y yo éramos sus enemigos.
El ejemplo claro es este hombre, el buen samaritano. Recuerden que los samaritanos y los israelitas no se llevaban. Y dice, cuando lo vio, fue movido ¿a qué? A ver, es mi enemigo. No nos llevamos. Y tal vez yo tengo algo contra los israelitas, pero cuando lo vio, fue movido ¿a qué? O sea, no tengo que hacer esto. No tengo que, este no se lo merece. Pero lo voy a hacer. Porque mi padre eso hizo conmigo. ¿Qué hizo? Yo era su enemigo. Yo pecaba contra él. Y él, ¿qué? No debiendo hacerlo, tuvo misericordia. Entonces, ¿debemos decir que debemos ser misericordiosos porque así lo dice la Biblia? No. Lo debemos ser porque ese es nuestra naturaleza. Y el mayor ejemplo de misericordia es ¿qué? Nuestro Padre. Entonces sí, a veces tenemos, no a veces, debemos ser misericordiosos, principalmente con tu prójimo, y tu primer prójimo es tu esposa y tu esposo. ¿Sí? Hay veces que tú piensas que no se lo merece, no se merece que yo le compre, no se merece que yo vea por ella ahorita que está enferma, porque ella no ve por mí. Bueno, pero tu Padre no es así. ¿Sí? Por eso dice ahí, sed pues misericordiosos como tu Padre. ¿Es tu Padre? Tu Padre es así. Lucas 10:21, más adelante. Entonces, hermanos, muchos dicen, nadie nació sabiendo ser papá. Sí, cierto, nadie nació, pero ejemplo tenemos de cómo es ser un padre. ¿Cómo es ser un padre? Y el ejemplo más claro es que el Señor adoptó ¿a quién primero? A Israel. ¿Y qué hizo con Israel? Lo libertó, ¿verdad? De Egipto. O sea, tú debes libertad a tu hijo de ciertas etapas, porque hay hijos que están ya en la adolescencia y se quieren quedar en la niñez. Se comportan todavía como niños. Debes libertarlos de eso, o sea, enseñarles, hijo, tú ya eres una persona que debe asumir ciertas responsabilidades y esas actitudes ya no van para ti. Ya no, libértalos. ¿Y después qué hizo con ellos? ¿Los cuidó o no? El padre cuida. ¿Y después qué? ¿Los sustentó o no? Pero también ¿qué? Los... ¿Sí, va? ¿Y después qué les dijo? ¿Les dio qué? ¿Mandamientos o no? Tienes que darle reglas. Sí, hijo, a ver. No es que yo quiero un videojuego, ok. Pero eso tiene reglas. ¿O no? ¿La televisión qué? Tiene reglas. Tiene reglas. O sea, no puede ser que primero te levantes y luego vas y prendes la cajita, no. A partir de la 1 de la tarde se prende. En la mañana, pues, tú tienes tus responsabilidades y tienes que hacer. Hay reglas, porque Dios es así. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos ha dejado cómo debe de ser. No es de que no, nadie nació sabiendo. Sí, cierto, nadie. Pero es más tonto no querer aprender. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Me voy apurando, hermanos, ya nada más tengo 5 minutos. Ya nada más. A ver, el contexto de este pasaje es la expansión del Evangelio. Y esa expansión del Evangelio estaba siendo respaldada por el Padre a través de prodigios y señales. O sea, el contexto era los 70. Y regresaron y dijeron: Señor, aún los demonios
Se nos sujetan en tu nombre. O sea, estamos maravillados de que predicamos y las cosas suceden. Y dijo, Señor, oh Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Porque estás respaldando el Evangelio. Sí, Padre, te agradó a ti. ¿Por qué? Porque nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce quién es el Padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos eso? El Hijo dio el mensaje. Vayan y prediquen. ¿Qué vamos a predicar? Esto y esto y esto. Entonces, venimos a predicar el Evangelio de Jesús. Ah, sí, ¿cómo te vamos a creer? ¿Y el Padre qué? Respaldaba con milagros. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, el Padre respalda. Ni nadie conoce quién es el Padre. O sea, solamente por mi mensaje se da a conocer el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente por el mensaje del Hijo. Solamente, hermanos. Lucas 11:1. Más adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, cuando oramos, casi siempre pedimos algo que nos beneficia. ¿Ah? Señor, que entre a la escuela, hice mi examen de admisión, permíteme que entre. Señor, tú sabes que requerimos una lavadora porque mi esposa ya le arden las manos y ya requerimos una lavadora. Señor, mándanos una lavadora. O sea, casi siempre oramos cosas que nos benefician o que benefician a otros, ¿no? Señor, mi mamá, mi hermano está enfermo. Señor, si es tu voluntad, sánalo, ¿no? Por favor. Y eso, bueno, ¿qué pasa? Eso bueno que sucede. Y eso que parece trágico, que parece contradictorio, su origen es el Padre. Él decidió sanar o no sanar, dar o no dar. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. O sea, ¿alguien se sanó porque fui con el chamán? No. Es porque Dios decidió que así fuese. Lucas 11:11. Y vemos cómo das por sentado que Dios es el origen de toda buena dádiva. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿quién? Pues el Padre, dará el Espíritu Santo a los que se le pida, a los que se lo pidan? O sea, ¿se mostrará a ellos si se lo pides? Pues claro que sí. O sea, ¿tú piensas que Dios no quiere que le conozcas? Claro que sí. ¿Por quién? Por Jesucristo. Lucas 12:28. Entonces damos por sentado que se le llama Dios el Padre porque Él es el origen de la revelación. Él es el origen de la vida. Él es el origen de la creación. ¿A través de qué? Logos. Jesucristo. Y así, y si 12:28 de Lucas, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, se da por sentado, hermanos, que estas dádivas, estas misericordias, estas bendiciones, nuestra suplencia, nuestro vestido, su origen es el Padre. Su origen es el Padre. Lo que tú puedas entender, tus grandes habilidades, tus grandes dotes para hacer muchas cosas en tu trabajo, vienen del Padre. Vamos llegando a la parte final. Juan 20:15. Y voy a dar otro verso más, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde le has puesto, yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pregunta. Aquí hay varias preguntas en este pasaje, ¿va? Primeramente, ¿por qué le dijo que no le tocara? Porque la parte en creer en Dios a través de Jesucristo, por tocarle, por verle, se había terminado. Ahora venía ¿cómo? Como con Tomás: porque me vistes, creíste. Bienaventurados son los que no vieron. Esa ya era ahora la manera. Ya se había acabado la parte de que lo veo y lo toco y ahora sí creo. No, ya se acabó. Se acabó. Pero ahora lo que nos compete es aquí, dice: aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Veamos la distinción entre la paternidad de Dios en relación con Jesús y la misma relativa a los creyentes. No solo están bien distinguidas las relaciones entre personas divinas, sino que se evidencia la deidad de la primera, a la que Jesús llama mi Dios, y que se extiende a los creyentes, vuestro Dios. Significa: ahora yo he hecho toda la voluntad de Dios, de mi Padre, ahora les toca a ustedes ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. Hechos 17:16. Y con esto vamos a ir terminando con ese último pasaje, hermanos. La siguiente sesión vamos a estar hablando un poco más del Padre, el cómo fue la revelación desde el Antiguo Testamento hasta darse bien a conocer dentro del Nuevo Testamento. Y después iremos con el Hijo ahora. El Hijo también fue hablado en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, recuerden que el Nuevo Testamento es la traducción del Antiguo. Las cosas del Antiguo que estaban como veladas, como en sombras, como en penumbras, se hacen claramente visibles en el Nuevo Testamento. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, a ver, si tenían muchos dioses, ¿por qué no conocían a Dios? Porque no se adecuaban a la revelación del Padre. Por lo tanto, no conocían a Dios. Hermanos, tú puedes escuchar a muchos religiosos que hablan hasta cosas como que tú dices: wow. Pero hermanos, si no se conforma a lo que Dios ha revelado, no conocen a Dios.
Y eso va igual, hermanos, para aquellas gentes que fueron exsatanistas y tratan de conocer a Dios a través del diablo. No conocen a Dios, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que él habla es mentira. O sea, todo lo que esos satanistas pueden decir, no, es que nosotros sabíamos que, que Dios es así, porque Satanás nos decía. No, no hay que creerles nada, porque Satanás los tiene engañados. La revelación verdadera es la que está en las Escrituras, que Dios mismo ha revelado. Pablo entonces hace un resumen fenomenal de la persona de Dios. Voy a dar algunos puntos. Número 1, Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Número 2, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Número 3, Dios no necesita de nada. Número 4, Dios es quien da la vida y aliento a todas las cosas. Él es el origen. Dios, número 5, de una sangre ha hecho todo el linaje humano. Aquí nada de que no, es que Adán tuvo una esposa primero, se llamaba Lilith. Y de ahí surgieron otros. Hermanos, puras doctrinas de demonios, nada más, ¿eh? Nada que ver. Si la Biblia no lo dice, hermanos, si así fuese, entonces estaría permitido el divorcio, ¿no? Entonces lo que es de que cuando dijo Cristo, ¿cómo dice en el principio? Que varón y hembra, ¿qué? Los hizo, y lo que Dios unió, pues ¿cómo? Si David ya se había separado, Adán ya se había separado de Lilith, pues ¿cómo? ¿Ven cómo se derrumba todo? ¡Pum! No debemos creer esas cosas, son doctrinas de demonios, de gente que se les ha subido el humo a la cabeza. Número 6, Dios ha fijado el orden y los límites de todas las cosas. Hermanos, ¿será posible que el hombre pueda poblar Marte? ¿Será posible? Dios ha fijado los límites. Dios ha fijado los límites. ¿Cuál? Cuando Cristo vino a los humanos, ¿dónde habitan los humanos? No vino a los marcianos, ni a los saturnalios, ni a los de juperianos y todas las de Júpiter, ¿no? No, hermanos. Dios ya estableció los límites. Número 7, Dios es Señor, ¿qué? Del cielo y de la tierra. O sea, Dios no solamente gobierna en el planeta Tierra, gobierna en toda la galaxia. Número 8, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. O sea, Dios no necesita sacrificios como lo hacían las vírgenes. Y sacrificamos niños. Y sacrificamos. Dios no necesita de eso. Número 9, Dios está cerca, pues en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué quiere decir? Dios se ha revelado por la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? La creación. Número 10, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Número 11, Dios no es un ídolo, es decir, producto de la imaginación. Dios no es eso. Y número 12, Dios un día juzgará a todos. Hermanos, Dios se ha revelado por las Escrituras. Y debemos entender, la máxima revelación del Padre es el Hijo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos, este tiempo.